Buenas tardes para todos mis hermanos en la fe que me escuchan desde aquí de Bogotá, Colombia. Es para mí una gran oportunidad poder manifestar a todos ustedes lo que ha sido mi vida y lo que ha sido esta experiencia con Cristo, nuestro Salvador. Para mí personalmente, la vida de la fe ha tenido un gran significado y ha sido una total vida nueva. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Cambiar ese hombre viejo por el hombre nuevo. Dejar de lado todas las cosas del mundo y empezar una vida nueva en Cristo. Mi nombre es José Antonio Hurtado López, tengo 39 años y de los cuales lamentablemente apenas llevo 9 años en la fe y me reúno en la Iglesia de Cristo aquí en la localidad de Kennedy, en Bogotá, Colombia. Pues la vida del cristiano es muy difícil y es un camino bastante difícil porque estamos llenos de tentaciones y de cosas en la vida donde Satanás día a día nos acecha y día a día quiere que nos hagamos discípulos de él. ¿Cómo lo hace? Con todas las cosas que ofrece el mundo. Como ya todos lo sabemos, el baile, el trago, las mujeres y lo que muchas veces para la gente del mundo es la vida correcta. Hoy en día tengo la experiencia, después de que mi esposa me llevó, y es una deuda de gratitud que tengo con ella, del haberme podido empezar a enseñar los caminos del Señor. Le doy gracias a ella porque ella empezó convidándome a la iglesia. Y yo, sin entender mucho y sin saber mucho, después de venir en una tradición católica, pues decidí ir con ella a la iglesia. Y gracias a Dios le doy muchas gracias a mi esposa y le doy muchas gracias a mi familia, porque gracias a ellos yo he podido conocer de Dios y he podido gozar de sus bendiciones. Sinceramente, vivía en un mundo donde creía que lo tenía todo y realmente no tenía nada. Y tuve riquezas, llegué a tener muchas cosas, pude tener un empleo muy bueno, pude tener carro, casa, lo que la mayoría de la gente anhela tener, pero jamás pensé en tener a Cristo en mi corazón y de tenerlo todo con Él. Siempre mi trabajo fue muy forzoso, fue muy difícil conseguir todas las cosas, porque cuando el hombre se propone a conseguirlas por sí mismo, todo se le hace muy difícil. Y después de que yo empecé a congregarme en la iglesia de Cristo y pude saber lo que Dios quiere para nosotros, entonces para mí, sinceramente, mi vida ha sido mucho más fácil. Y después de haberlo perdido todo, hoy puedo gozar y puedo contar de que nuevamente estoy volviendo a tenerlo todo, porque tengo a Dios en mi corazón y porque vivo esperanzado en Dios, porque tengo la fe en Dios y porque yo sé que así nada nos faltará, nada, absolutamente nada nos faltará. Sinceramente, cuando el hombre piensa salir adelante, conseguir una cosa y conseguir otra, el hombre quizá lo hace creyendo y contando con su propia fuerza, con su ánimo, con su entereza a diario de salir a conquistar la vida y el mundo. Pero sinceramente es un camino bastante difícil y es un camino que no es duradero ni que perdurará por mucho tiempo. Mientras que cuando yo pongo mi vida a Cristo y pongo todas mis metas y todas mis ilusiones y todo lo que yo deseo hacer en mi vida a Cristo y que Él sea quien me guíe y quien me ayude y quien me brinde esa luz en mi camino, todo se nos hace más fácil. Es por tal razón de que hoy a todas aquellas personas que me lleguen a observar y que lleguen a ver este video, lo único que les quiero decir es que el camino es más fácil con Cristo.
El camino es mucho más fácil estando de la mano de Dios. Nosotros solos, sinceramente, podremos quizá hacer algo, pero algo que no dure mucho, mientras que la gloria de Dios es para siempre, la gloria de Dios es eterna. Y Dios tiene hecho para nosotros un gran paraíso, una gran vida, porque Él desde los comienzos lo hizo así para nosotros. Lo que sucede es que nosotros no hemos entendido ese camino, nosotros no hemos tenido la entereza de comprender realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Todo este mundo es felicidad, todo este mundo es maravilloso, pero ¿cuándo debemos entender eso? Cuando nosotros realmente entendamos los propósitos del Señor. Es para mí muy grato contarles a todos mis amigos de la gran tranquilidad, de la gran paz y del gran amor que siente uno cuando uno entrega su vida al Señor, y cómo el Señor se manifiesta en uno, cómo el Señor siempre está con uno y jamás, como lo decía anteriormente, nada nos faltará, nada nos faltará, nada nos faltará, porque es así. Es la confianza que debemos de tener nosotros en el Señor y de esperar en que este cuerpo quedará en esta tierra y nuestro espíritu irá a estar con Dios, a estar en una vida plena, en un nuevo mundo, donde nosotros vamos allá a tener la cosecha de todo lo que hemos hecho aquí en esta tierra, donde todas las obras se van a ver reflejadas y donde nuestra fe va a ser la que nos va a llevar a una vida eterna. Pero todo esto se consigue con mucho esfuerzo y con el esfuerzo de poder yo hoy, amigo mío, tener la valentía de decir: dejo este hombre viejo y quiero ser una vida nueva, quiero ser una persona nueva, quiero entrar yo a gozar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo? Tengo que negarme yo a todo aquello que me hace mal, a todo aquello que me hace daño. Debo dejar yo esas envidias, ese rencor en mi corazón hacia la misma gente de mi casa, hacia la misma gente que me rodea, hacia el mundo entero. Debemos de empezar a apreciar nuestra propia vida, amarnos los unos a los otros, querer cada día que todo lo que hacemos sea en beneficio propio y en beneficio de todo quien me rodea, de poder brindarle la mano a toda aquella persona que llegue a mi casa, que llegue a mi vida. Ese es el cambio que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere ver gente nueva, ver que sus hijos son hijos buenos. Es como el padre que quiere lo mejor para su hijo. Es como el padre que quiere ver a su hijo salir adelante, que quiere ver a su hijo galante, que quiere ver a su hijo triunfador. Pero ¿cómo se consigue esto? Esforzándonos, presentándonos ante el Señor y diciéndole al Señor todo lo que nosotros tenemos de nuestras falencias, de nuestras fallas, de nuestros errores, aprender de ellos y pedirle al Señor cada día para que Él, por medio del Espíritu Santo, nos llene de iluminación y nos llene de esa sabiduría que es la que tanto nos hace falta hoy. Amigos míos, el tema de Dios es un tema que hoy el mundo y la juventud no quiere escuchar. Es un tema que hoy el mundo no quiere saber de él, porque estamos llenos en un mundo de consumismo, en un mundo de moda y en un mundo de música, de un mundo que ofrece totalmente cosas distintas a las cosas que el hombre verdadero necesita y que el hombre verdadero debe tener. Es ese amor a Dios, es amar a nuestros padres, es amar a nuestros hermanos, es poder nosotros llevar un pan a nuestra casa, un pan fruto del trabajo, un pan fruto de madrugar, un pan fruto de un esfuerzo diario en que todos debemos de presentarnos a Dios en una tarde y decirle: gracias Señor, porque tú nos has brindado toda esta oportunidad, porque tú nos has dado la vida, porque te debemos tanto, Señor, y tú eres el dueño de todo en este mundo. Debemos reconocer eso. Cuando el hombre reconoce que Dios es el dueño de todo en el mundo, la vida se nos hace mucho más fácil.
porque nosotros no somos dueños de nada. Nosotros simplemente venimos en este mundo a un mundo de paso, a un mundo donde Dios nos ha brindado la oportunidad de gozar de todas sus maravillas, de este aire que respiramos, de este mundo lleno de plantas, de su agua y de tantas cosas lindas que posee todo lo que el Señor nos ha brindado. Es para mí un total placer poderles decir de que Dios está dentro de nosotros y de que Dios nos hace grandes, nos hace felices y que Dios siempre nos tendrá en la mejor posición y Él tiene preparadas las mejores cosas para nosotros. Por favor, aceptémoslo y vivamos una vida con Cristo, que Él es la salvación eterna, Él es la verdad y la vida. Gracias a todos ustedes, hermanos, y espero que muy pronto nos volvamos a ver y a reunir y que tengamos experiencias que contar, experiencias lindas, experiencias de vida y experiencia de que algún día hemos sido felices. Gracias.